¿Qué tal? Otro programa de Agenda Los Andes. Hoy estamos con Fernando Mañay. Él es doctor en Derecho, profesor emérito de la Facultad de Derecho. Ha sido diputado provincial, diputado nacional y convencional constituyente y también presidente del radicalismo. Vamos a hablar con él de dos cosas. Una es el RIGI, y también vamos a hablar algo de política, de cómo él ve el radicalismo, siendo que él tiene mucha trayectoria y algunas posturas diferentes a la conducción actual. Así que bueno, ¿cómo está Fernando? Muy bien, muy contento de estar acá. Bueno, me alegro. Empecemos por RIGI. Te quiero escuchar porque bueno, vos mandaste al diario, publicamos una columna de opinión muy interesante, así que bueno, nos gustaría que lo expliques mejor los riesgos, ¿no? De las cosas complicadas que tiene el sistema. Sí, es un régimen de incentivo a las grandes inversiones, de ahí se llama RIGI, mediante el cual toda persona o todo inversor, extranjero o no, pero en general van a ser multinacionales, que tenga un capital superior a 200 millones de dólares, tendrá un beneficio por 30 años de explotar los recursos naturales, sean renovables o no sean renovables. Quiere decir que puede venir un extranjero con maquinarias extranjeras, con sus grandes maquinarias, con retroexcavadoras, con tractores, pero también puede venir con el catering, puede venir con todo, sin pagar impuestos. Llega acá, se instala, toma los recursos y a partir del tercer año toda es ganancia para ellos. Se llevan toda la ganancia. Por ejemplo, pongamos un solo caso, el litio. El litio es un mineral de fundamental importancia para hoy y para los tiempos que vienen. Básicamente porque además no genera ningún valor agregado, ni tampoco genera trabajo, porque es como si fuera un salar que uno extrae, como si fuera un pedazo de tierra, y ahí está el litio. Entonces se lo llevan y no hace falta trabajadores para eso. Con el agravante de que la escasa mano de obra que puede haber, ya hay una reforma laboral que les permite flexibilizar también el régimen laboral para estas grandes empresas. Quiere decir que durante 30 años ni el Estado nacional, ni el Estado provincial, ni los municipios pueden tocar esa cajita, esa joya de la abuela. Es decir, si la provincia de Mendoza quisiera interponer algún recurso, no lo tiene y el gran inversor, ya está pactado, va a ir ¿a dónde? Al arbitraje, al CIADI. El CIADI es un tribunal de arbitraje internacional donde nosotros, la Argentina, delega la jurisdicción, en lugar de ser jurisdicción nacional, delega la jurisdicción en ese CIADI, que normalmente ya nos ha ido en todos los juicios que ha tenido la Argentina, lo hemos perdido. El último caso creo que fue el de Aerolíneas Argentinas. No, y la provincia también. Y además, es claro, siempre hemos salido segundos cómodos, diríamos. Es decir, que la gravedad de todo esto es que no solamente se llevan Pero volviendo al litio, me olvidaba de algo muy importante. ¿Para qué sirve el litio? El litio sirve para los autos eléctricos. Entonces nosotros estamos entregando un material que en América del Sur está Bolivia y Chile con el mismo material. Pero ellos no tienen la industria automotriz que tenemos nosotros. Es decir, que nosotros podríamos generar con ese litio una poderosa industria automotriz eléctrica, que no la vamos a tener, porque se van a llevar todo el litio hacia afuera. Porque el mundo necesita materias primas. Es decir, es que este es el siglo de las materias primas básicas. Los grandes países, caso Europa, Europa no tiene materias primas. Por eso han sido tan colonialistas, tan imperialistas, que se han introducido en el África
desde 1885, se han introducido en el África, se han introducido en el Asia, buscando materias primas. La misma Gran Bretaña fue durante 3 siglos la dueña del mundo, pero es una isla que tiene la extensión de Mendoza y San Juan, y ha sido durante 300 años la dueña del mundo. Entonces, el mundo es un sistema actual que requiere materias primas, pero también requiere el agua. Y este también va a ser un problema ajeno al RIGI con las bases norteamericanas que se van a instalar o se han instalado por el tema de la Antártida. Y el tema de la Antártida nos lleva al agua. La Antártida actualmente es un bien o un patrimonio de la humanidad, pero no sé hasta cuándo. Entonces, se junta todo esto, la Argentina va a ser un gran, diríamos, exportador de materias primas. Volvemos a lo que fuimos en tiempos de la colonia y en los primeros tiempos de la independencia nacional. Lamentablemente es así. Fíjense lo que pasa, la diferencia. Rusia cayó estrepitosamente, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos cayó en 1990-91. Pero ellos se quedaron, por supuesto, con todo el armamento nuclear, producto de la Guerra Fría con Estados Unidos. Pero no privatizaron ni el gas ni el petróleo. ¿Y quién alimenta ahora a Europa? Los rusos. ¿Por qué? Porque por más que existan sanciones a Rusia con motivo de la Unión Europea que le ha hecho Estados Unidos por el asunto de Ucrania, por la invasión ilegítima, desde luego, a Ucrania, bueno, pero va el gas a Europa. Y si no Europa, ¿de dónde lo consigue? Lo consigue de Argelia o lo consigue de Marruecos. La provincia, ¿cuáles son los principales banderas amarillas que vos ves? Bueno, muy sencillo de explicar. La provincia es dueña, de acuerdo al artículo 124 de la Constitución Nacional, es dueña originaria de sus recursos naturales. Es dueña, propietaria. Bueno, esto es un plan de la nación, del puerto, que se va a apropiar de los recursos provinciales sin pedirle permiso a la provincia. Es decir, que debería al menos la provincia tener alguna rentabilidad, pero no vamos a tener nada. La provincia de Mendoza no va a tener nada ni va a poder explotar nada, porque todo va a ser cedido, salvo que haya una modificación en el dictamen de último momento, pero hasta ahora creo que no. Eso no podría, diríamos, aseverar porque no tengo el dictamen final de la comisión respectiva de la ley de bases. Sí, el tratamiento en el Senado. Que aún en el mismo tratamiento se puede modificar algún artículo, pero hasta ahora la provincia de Mendoza tampoco se lleva nada. Entonces, esto es muy, muy grave para la provincia porque perdemos los recursos naturales. Entonces, ¿qué saldo es este? Bueno, en la Argentina han existido muchas veces este tipo de acuerdos así que han sido a espaldas del país o a espaldas de los intereses del país. El pacto Roca-Ranciman de 1932, que fue por el tema de las carnes. Cuando Gran Bretaña, nosotros siempre abastecíamos a Gran Bretaña, y Gran Bretaña se dio cuenta que con los países del Commonwealth, con Australia, Canadá, Nueva Zelanda, también la incluyó a la Argentina. Pero fíjese que en ese momento le daban un 15% de ganancias a la Argentina. Era por lo menos decir, bueno, se llevaban la carne, pero a lo mejor nos dejaban algún recurso para nosotros. Bueno, esto se llevan el recurso y se llevan las ganancias. Entonces es un negocio redondo. Volvemos a lo mismo, para las multinacionales, para los grandes inversores, que incluso puede venir capital del narcotráfico, porque se admite la presencia de testaferro en aquellas personas que tengan esa inversión de $200 millones. O sea que es una entrega del patrimonio nacional y provincial. Lamentablemente, esperemos que los senadores por Mendoza estén a la altura de las circunstancias y defiendan los intereses de la provincia. No, a ver, lo que se ve hasta ahora es que hay, el radicalismo a favor del sistema sí, que vos criticás, sí. El justicialismo no. No sé vos, dentro de, lo escuché la otra vez o lo leí al Marcelino Iglesias, que está también muy, muy disconforme con esto. No sé si hay otra gente del partido. No sé qué actitud habrá tomado así legislativamente.
Y no, lo criticó, pero desde acá no. No, sí, se podría sancionar una ley provincial estableciendo que como es o le pertenece a la provincia, que la provincia toma nuevamente o retoma o que la provincia es propietaria de todos sus recursos ante este avance. Lo mismo el tema de la coparticipación federal. Tenemos el sistema de la ley fiscal Sí. que le da, los ricos van a ser más ricos porque aumentan las ganancias para los trabajadores, pero a los ricos les bajan los bienes personales. O sea que este es un país que está diseñado para 7, 8 millones de habitantes, para una minoría, cuando nosotros somos casi 48 millones de argentinos. Esto es muy grave, es gravísimo, es la entrega del patrimonio nacional. Así que, pero acá en Mendoza, ¿por qué no podría ser, por ejemplo, el tema de la FIP? La nación le reparte a las provincias lo que recauda cada provincia. Tarde, mal y nunca. Entonces, ¿por qué no lo que hizo Javer con los niwiles? Que impuso la tarifa niwil para los productores de electricidad a pie de presa. Se la tomó a su íntimo amigo Alfonsín, pero él reivindicó el dominio provincial, que ni siquiera estaba la Constitución, la reforma de la Constitución, que yo tuve la suerte de ser convencional, es decir, elegido por el voto, y siempre estoy agradecido del voto de los que nos ungieron en aquel momento para ser constituyente. Bueno, acá tenemos los impuestos directos. Eso les corresponden a las provincias. Entonces, ¿por qué no tomarlos directamente y no esperar y el excedente dárselo a la nación? O sea, hacer a la inversa el sistema. Está la ley 23.548. Es una decisión política. Claro, exactamente. Entonces, haciendo de cuenta que sale hay maneras para resguardar el patrimonio provincial, pero hay que hacerlo. O sea, desde la legislatura. Desde la legislatura se puede hacer. Yo creo que se puede hacer. Con una ley se puede hacer. Pero claro, hace falta la decisión política, ¿no? Ese es el tema. Sí. Sí, están algunos que dicen, no, bueno, pero como ese monto de inversión es muy grande, Mendoza no. Pero bueno, vos estás planteando otros problemas. No, es que el problema es que se nos van a llevar los 200 millones de dólares. No sé si algún argentino tendrá, mejor dicho, algún empresario o un grupo de empresarios tendrán esa posibilidad de tener esa cantidad de dinero e invertirla acá. Lo normal, esto está hecho para los extranjeros, básicamente. Esto está hecho para los grandes inversores extranjeros. Incluso, vuelvo a repetirlo, pueden ser capitales hasta del narcotráfico, porque se establece hasta testaferros que pueden representar a cualquiera, porque está también la ley de blanqueo de capitales. O sea que está todo este sistema, es un sistema perfectamente orquestado. La reforma laboral, la ley fiscal, el blanqueo de capitales y esta de los grandes inversores. O sea que es un sistema. Vos ahí también planteabas algo con el tema ambiental. Bueno, eso es otro tema que va a ser un problema. Va a ser un problema y serio. En la Argentina se sancionó el artículo 41 de la Constitución Nacional, en la reforma del 94, se estableció que el tema del medio ambiente. La Argentina es uno de los países que tiene más conflictos entre, diríamos, la minería en general y el medio ambiente, con la particular importancia que la Corte Suprema, al menos, no sé si venga el juez Lijo, que es otro tema aparte. Y ya hay senadores radicales que están diciendo que sí lo van a votar. Que bueno, entonces si ya lo votan al Lijo, ya estamos directamente... con el hecho consumado. Benedetto Croce, un famoso filósofo italiano, decía que cuando la corrupción entra al Palacio de Justicia es porque está todo perdido. Y en este caso, no lo he dicho yo, lo ha dicho Laje, que el juez Lijo es timbero, es burrero, vamos a hablar en la jerga vulgar, es burrero. Un juez no puede
no puedes ser jugador. Es un desorden de conducta gravísimo. Pero volvamos a lo ambiental. Pero bueno, pero volvamos al tema ambiental. La Argentina es donde más pleitos por el medio ambiente en conflicto con la minería hay casi en el mundo. ¿Por qué? Porque la interpretación siempre es más amplia para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque el medio ambiente hay que asegurarlo no solamente para nuestra generación, sino para las nuevas generaciones. Entonces tiene que ser un medio ambiente sano, equilibrado. En fin, por supuesto que pueden coexistir, pero cuando hay una extracción minera que necesita agua, como el fracking, por ejemplo, para extraer el mineral, bueno, entonces ahí ya se necesita mucha agua y ahí va a estar el conflicto. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Solo Dios puede saberlo. Es terrible el tema ambiental. Uh-huh. La colisión que va a haber y los juicios que se van a plantear van a ser innumerables. Uh-huh. Pero bueno. ¿Vos qué imaginás que va a pasar? Hagamos de cuenta que la ley sale así, tal cual está. ¿Se van a presentar recursos en contra de... Y seguramente. Seguramente. Por ejemplo, la industria nacional. La industria nacional es la que más pierde. Porque se produce una desigualdad absoluta ante la ley. Porque si me dijeran, bueno, mire, señor inversor, nadie está en contra de la inversión extranjera. Partamos de esa base. Seguro, claro. Pero tiene que haber un Estado, al cual mi ley reniega del Estado, pero tiene que haber un Estado, aunque sea pequeño, pero tiene que ser con controles. Tiene que ser un Estado fuerte, aunque sea pequeño, pero con controles. Bueno, entonces él desprecia al Estado. Entonces esto se da de patadas con un sistema de inversiones. Las inversiones extranjeras, en el gobierno de Alfonsín, yo recuerdo cuando estuve en el Congreso, se aprobaron los acuerdos con Italia, con España, y se establecían beneficios para ellos. Pero otorgar un beneficio a 30 años, bueno, me parece que se le ha ido la mano. Es terrible. Sí, hay empresarios, ¿no?, también que tienen muchas dudas sobre, o sea, que Argentina pueda mantener... pero tal cual. En función de lo que ha pasado en los otros 40, pero tal cual. Tanto en los beneficios cambiarios como fiscales. Pero evidentemente el sistema cambiario, el sistema aduanero, el sistema fiscal, puede durar 30 años en la Argentina, si acá no dura todo muy poco. Entonces, va a haber suficiente estabilidad política y sobre todo económica para proteger estas inversiones. Ese es el grave problema. Porque al no cumplir... Por eso, y entonces la industria nacional tiene que pagar todos los impuestos, tasas y demás, y estos señores vienen de la noche a la mañana, se llevan todo y no dejan nada. Entonces es una desigualdad absoluta. Entonces yo creo que van a plantearse, por eso quiere Milei asegurarse la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con Lijo, García Mancilla y Lorenzetti. 3-2, ya está todo. O sea que el círculo cierra perfecto. Y yo espero que no lo voten al hijo. Porque le vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dice Laje, que es un periodista importante. Pañi. Perdón, me equivoqué yo. Pañi, en La Nación Más, lo dijo hace mucho que le 2 o 3 meses, lo dijo. Sí. Y la mayoría de los colegios de abogados se han pronunciado en contra. Es decir, para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tampoco se necesita ser un jurista, diríamos, de nota. No, se necesita ser un hombre que sepa derecho, pero que tenga prestigio. Que tenga prestigio jurídico. Por supuesto, el académico sirve, pero que tenga prestigio jurídico, o que haya sido un buen abogado, o que haya sido un buen juez. No se requiere tampoco un título, diríamos, tan difícil de alcanzar. Un hombre normal. Es como decían, en eso tienen razón los ingleses, dice. Lo importante para ser juez es que sea una buena persona. Y si sabe derecho, mejor. Y así. Tiene que ser una buena persona, un hombre honesto. Bien. ¿No? Bueno, vamos al radicalismo. Qué difícil es ser radical en este momento. No sé, lo sabrás vos. Decía don Arturo Illia que ser radical no es fácil, pero vale la pena hacerlo.
todavía. Por eso me enrolé, sí, vale la pena. Vale la pena porque el radicalismo ha pasado estas crisis, las ha pasado y las ha superado. ¿Cuándo? Bueno, el radicalismo en el año 30 tuvo la crisis con la caída de Irigoyen y se apropió diríamos así, de la conducción nacional lo que se llamaban los galeritas, que eran los radicales conservadores, con Alvear. Bueno, y entonces vino un movimiento que se llamó la intransigencia y renovación, con Balbín, con Frondizi, con Sabatini, en fin, con todos estos grandes dirigentes que después, bueno, Ilia fue presidente, Balbín fue candidato a presidente, pero fue un partido que era un partido fundamentalmente que respeta las instituciones, que las ha respetado siempre, que ningún presidente radical ha sido denunciado y nunca ha tenido que ir a los estrados de la justicia, que nunca estatizó ninguna empresa. Nunca estatizó ninguna empresa como lo hizo el peronismo. Que si uno quiere pensar en el radicalismo, que piense en el guardapolvo blanco que lo impuso Irigoyen para igualar las clases sociales. El radicalismo es el salario mínimo vital y móvil, que lo puso Ilia. El radicalismo es el artículo 14 bis de la Constitución, que establece todos los derechos de los trabajadores, los derechos de la familia y los derechos de los sindicatos. Incluso estableció el derecho de huelga. Sí, eso es el radicalismo. Pero bueno, vos considerás que hoy está... superó también la crisis de Frondizi, que se fue Frondizi, la superó. ¿Pero por qué? Pero habían sectores internos dentro del partido. En la actualidad no hay un sector interno nacional. Alfonsín fue el último sector interno, Renovación y Cambio, tras la muerte de Balbín, fue el último sector interno. Se murió Alfonsín y bueno, todo quedó, bueno, ¿para qué vamos a hablar de en el 2007, cuando se hizo el pacto Cristina, Cobos y vos, que muchos de mis correligionarios cantaron la marcha peronista en San Rafael y negaban al radicalismo. Y después, y le voy a contar una anécdota, después volvieron al radicalismo. Entonces, yo me acuerdo que yo fui muy amigo de Alfonsín, sobre todo en la última etapa, cuando me di cuenta que muchos radicales que habían sido, en sus inicios lo habían acompañado a Alfonsín, lo abandonaron o lo dejaron diciendo, Alfonsín, ya fuiste. Y yo dije, este señor va a pasar a la historia grande del país. Bueno, y entonces me acuerdo que digo, pero ¿cómo, Raúl? Lo acabamos de echar a esto. Y me dice Juan, me decía Juan, yo me llamo Juan Fernando. Y me dice, mira Juan, hay que saber perdonar. Y bueno, se perdonó, entraron acá, después se hizo lo de Gualeguaychú y eso fue, creo que ya el colmo de los colmos, donde el radicalismo perdió su total identidad, fue un furgón de cola del PRO, Macri nunca nos quiso, tampoco no sé por qué no tenía por qué querernos, esto era una coalición que para él fue una coalición electoral, y bueno, le pasó lo que le pasó. Y bueno, y ahora el kirchnerismo nos robó varias banderas, la bandera de los derechos humanos, la bandera de la educación, la bandera diríamos, de toda la protección a las mujeres, a los niños y demás. Y bueno, entonces estamos en un proceso de transición. Bueno, está bien, pero lo que se ve es avanzando el radicalismo, apoyando a Milei. No, eso sí. Se habla de una alianza electoral para el año que viene. Y bueno, van a haber radicales fuertes de espíritu siempre. Bueno, siempre. Pero lo que no veo es la salida que vos planteabas en las crisis anteriores. O sea, no veo internamente nada. Bueno, es que se está gestando, por así decirlo, una corriente de opinión partidaria en contra de este estado de cosas, en contra de las conducciones provinciales y en contra de la conducción nacional. Porque lamentablemente Lustó ejerce una conducción personalista para él y él está solo, porque todos los senadores votan en contra. Yo en el caso de Lustó, ¿qué hubiera hecho yo? Convoco a la Convención Nacional, que es el organismo máximo del partido, y le digo, miren señores, yo renuncio, o ustedes le dicen a los
senadores y diputados que voten de otra manera. ¿Por qué? Porque actualmente en el radicalismo no hay elecciones internas. Entonces, ¿qué pasa? Al no haber elecciones internas, ¿quién elige los candidatos? El dedo del gobernador. Entonces, todos los senadores y la mayoría de los senadores y diputados que tienen provincias radicales han sido electos de esa manera. Entonces no son libres, porque un llamado del gobernador dice, no, mirá, tenés que votar de esta manera, pues yo acabo de arreglar con Milei o con Frei Mamerto Esquiú, y bueno, hay que hacer esto para la provincia. Entonces votan de esa manera. O sea, no hay una coherencia. El poder real, o sea, bueno, si Milei te dice, sí, te voy a dar los 1.000 millones de portezuelo, por decir, ¿no? No, en Mendoza ya los tiene. Está bien, el problema es la inversión. Te modifico la adenda, no está limitado, puedes hacer lo que quieras, o no, o bueno, sí, va esta ley que vas a poder recuperar. O si no, vos verás lo que vas a hacer y yo no te doy nada. Digo, hay un juego ahí que es entendible en algún punto. Es el problema de la ética, de las convicciones y la ética de la responsabilidad, que hablaba Alfonsín, de las dos clases. Porque una es la ética de las convicciones, hacer lo que el pensamiento del partido es. O la ética de la responsabilidad, hacer lo que hay que hacer en el gobierno. Bueno, pero hay un pensamiento radical hoy. Hay en la medida en que se respeten las instituciones. Hay mucha gente que, por supuesto, no es... O hay mucho más ahora radicales de Alem. De Alem, pero hay, quizá una minoría, sin duda, pero hay. Se está gestando una nueva corriente de opinión. Pero, por supuesto, requiere tiempo, requiere dinero, requiere esfuerzo, que muchos estamos trabajando en la profesión, qué sé yo, o sea que es muy difícil también. Seguro, ¿no? Sí. Es muy difícil, pero bueno. Bueno, son las dudas que tengo. Pero pero es que además el partido, es lo que usted dice, el radicalismo ha perdido identidad. Hoy en día, ¿qué es el radicalismo? No se sabe. Hemos perdido la identidad y la individualidad. Siempre el radicalismo iba solo a las elecciones. Siempre solo. Pero entraron con el asunto de las alianzas y nos aliamos con la centro-derecha, que no es el pensamiento de la Unión Cívica Radical de ninguna manera. Y con esto que vos decís que los partidos no existen más. Tristemente. Porque esto es lo que estábamos hablando fuera de cámara recién. Fíjense lo que pasa con Milei. Milei llegó de la nada y ojalá que no se vaya, que se quede en la nada. Pero al no tener un partido político, no tiene gente para poner en los... Creo que le faltan 1.800 cargos todavía, que llenar en el orden nacional. Bueno, si tuviera un partido, ¿a quién le pide? Al partido. Como siempre ha hecho el radicalismo, normalmente siempre ha tenido gente dentro del propio partido, salvo el caso de Terraño, por ejemplo. Pero fueron muy pocos en el gobierno de Alfonsín. Sí, el ministro de Trabajo creo que también... Mucci, que duró muy poco. Pero en general, el partido le aportaba a Trócoli, a Pugliese, gente experimentada. Lo mismo en el caso de Ilia Zavala Ortiz, que consiguió por primera vez en la historia, en 1965, sobre el tema de las Malvinas, que Gran Bretaña y la Argentina hablaran en un pie de igualdad en las Naciones Unidas. Después, bueno, vino la guerra de las Malvinas y todo esto se fue. Pero siempre el radicalismo, y lo mismo Menem. Menem ha hecho la misma política que Milei, con la diferencia que tenía un partido atrás. Tenía el Partido Justicialista atrás, que le proporcionaba su... Y si no, los conseguía a través de Bungibor o de la Fundación Mediterránea con Cavallo. O sea, en eso... más allá de que uno nunca estuvo de acuerdo, cuando estuve en el Congreso le hice 5 juicios políticos a Menem. Por supuesto que ninguno prosperó porque se abortaban en la comisión de juicio político, ¿no? Pero tenía un partido atrás. Y la democracia no se concibe sin los partidos políticos. Esto es lo que muchos dicen, los políticos. Es cierto que hay políticos malos, pero ¿de dónde salen los políticos? De la misma sociedad. No salen de dentro de un repollo, ¿no es cierto? Sí, bueno, hay una cuestión mundial y lamentablemente... No, mundial y sobre todo grave. La democracia está cuestionada. Claro, es que ahí está el tema. Al no tener soluciones, el ser humano, ¿a quién le echa la culpa? Al político.
Entonces, por eso la democracia cada día está más relegada. Sí. Y vienen los populismos. Acá estamos inmersos en un populismo de derecha bastante importante. Pero también la región de Sudamérica también, y en Europa ni hablemos. En Europa ni hablemos. La mayoría son, salvo los países nórdicos, Suecia, Noruega, todos están en un sistema, Italia, España, bueno, España no porque está Sánchez, pero Francia, el mismo Alemania, Hungría, bueno, todos los países en general están en un populismo de derecha. ¿Y qué es un populismo de derecha? Es la persona del presidente o del primer ministro y la sociedad. No hay intermediarios. Entonces Milei se maneja así. Entonces él está en el Luna Park, toca la guitarra, canta, qué sé yo lo que hace. Entonces hizo el discurso a espaldas del Congreso. Pero bueno, yo le deseo que le vaya bien a Milei. Por uno, seguro, y por los hijos de uno y por los nietos de uno. Ojalá le vaya bien. Ojalá que yo me equivoque. Que sea yo el equivocado. Pero tengo que hablar de acuerdo a mi pensamiento, a mis convicciones. Sí, no, hay veces que da la sensación como que las categorías o las formas de leer las realidades políticas como que son otras, ¿no? Sí, son otras. No las entendemos. Claro, y dicen, bueno, pero ¿y ustedes qué hicieron con el kirchnerismo? Y bueno, ¿qué se hizo con el kirchnerismo? Se fueron con el kirchnerismo, los mismos radicales, se fueron algunos, después volvieron. Bueno, todo eso se paga. No, obvio, sí. Todo esto se partido paga. que ha pasado, kirchnerismo, macrismo y Milei. Claro, y Milei. Entonces, no sé lo que... Yo la verdad que... No sé, lo decía Balbín, porque para mí fue uno de los grandes dirigentes que tuvo el radicalismo. Lo decía que lo más difícil en política es la coherencia. De siempre pensar lo mismo. Por supuesto con algunas variantes, pero siempre tener un patrón de conducta. Eso de irse del partido, a mí no se me ocurriría, pero ni muerto. No. Pero son criterios. Algunos que quieren vivir de la política, bueno, necesitan estos cambios así porque es muy difícil, después a lo mejor la calle está un poco dura. A lo mejor, ¿qué va a hacer? ¿No? Está bien. Bueno, te agradezco que hayas venido. No, al contrario. Es una pena, bueno, para los que somos más grandes, tampoco creo que haya algún adolescente viendo esto, pero ¿quién sabe? Vos lo sabés que ya no hay legisladores en el recinto de la envergadura de los que había antes, o hay muy poquitos, no voy a decir que no hay, pero ya no quedan de lo que te tocó a vos estar ahí. Sí, no, yo en el Congreso tuve la suerte. No, y acá. No, y acá también he tenido... yo me excluyo, pero habían muy buenos legisladores. Y en el orden nacional, ser legislador con Pugliese como presidente de la Cámara, Jarolaski, Banossi, Durañón y Bedia en la UCD, Alzogaray en la UCD, más allá de los pensamientos, sí, ¿no? Sí. Esteves Boero en el socialismo, en el peronismo, bueno, habían bastantes hombres muy inteligentes. Y eran debates que uno había que estudiar. Claro. Había que estudiar como si uno fuera a rendir un examen. Yo, por ejemplo, fui miembro informante de la erradicación de viñedos acá en Mendoza, que después posibilitó que Mendoza, no es que haya sido yo el creador, pero yo simplemente me tomaba el vino, pero después había que fundamentarlo. Y había que fundamentarlo ¿contra quién? Contra Alzogaray. Que Alzogaray sostenía, por ejemplo, que dice, no, acá no hace falta... tiene que haber el libre mercado, no puede haber regulaciones. Le digo, mire, vaya y pregunte en Europa, en la Unión Europea, que pagan para no regar. O sea, hay una política estatal. ¿Cuántos asesores tenías vos? ¿Cómo? ¿Cuántos asesores tenías vos? Yo tenía uno y un secretario privado. ¿En la Nación? En la Nación. Y tenía uno porque yo fui secretario de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Un asesor y teníamos un secretario privado, nada más. Bueno, ha sido un gusto. No, al contrario. Pasó otro programa de Agenda de los Andes.